Hola amigos, bienvenidos a una conversación más de nuestro movimiento domingo 6 de junio. El movimiento 6 de junio busca impulsar acciones para que la ciudadanía genere a través de su voto una mayor pluralidad política en el país, que se generen contrapesos al poder y que se luche por la democracia. Gracias nuevamente por seguirnos, por escuchar esta conversación, la cual les pedimos que compartan con sus conocidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la conformación de la Cámara de Diputados, cómo se eligen los diputados y para qué sirve la Cámara de Diputados. Para ello, invitamos y nos hizo favor de aceptar el maestro Carlos Cuauhtémoc Velázquez, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y es experto en cuestiones de derecho electoral. Y también es un político destacado de aquí de Naucalpan. Él es miembro del Partido Acción Nacional. Hola Carlos, buenas noches o tardes, según la hora que nos escuchen. ¿Qué tal, Leonel? Buenas tardes. Pues aquí con el gusto de estar en esta participación de la cual me estás invitando, de saludar a tus seguidores. Y me da gusto este proyecto. Creo que algo que hace falta es generar cultura cívica y creo que son estos medios, las redes sociales, las que nos pueden ayudar a hacer esa difusión. Muy bien, de eso se trata. Y bueno, pues entremos en materia. Carlos, decía yo que íbamos a hablar de cómo se elige la Cámara de Diputados, cuántos miembros la forman y para qué sirve la Cámara. Si me hace favor. Claro, Leonel. Voy a hacer uso de una presentación para ilustrar lo que voy a comentar. Si me permiten, voy a abrir la presentación. Muy bien. Habrá que decir que el próximo domingo, 6 de junio, 6 de diciembre, perdón, es decir, ya en breve, depende del día que estén escuchando esta charla, ya sea un poquito antes o después del domingo, el domingo 6 de junio, estamos ya a 6 meses exactos de la elección de los diputados. Ya no falta 2 años, 3 años, un año, no. Falta 6 meses, lo que significa 24 domingos. En 24 domingos estaremos a estas horas ya cerrando las casillas. Estamos listos, Carlos, para escucharte. Muy bien, gracias, Leonel. Bueno, pues miren, vamos a una elección federal intermedia en la cual se va a renovar la Cámara de Diputados únicamente. En nuestro sistema electoral, la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años. Y esta Cámara está compuesta por 300 diputados federales de mayoría relativa y 200 diputados de representación proporcional. Vamos a elegir a 15 eh, gobernadores o gobernadoras en 15 estados. Estos son Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. También va a haber elección de renovación de algunos congresos locales y miembros del ayuntamiento. Para el caso de elecciones en diversas entidades, si después nos invitas, Leonel, podemos hablar de cada entidad federativa, los puestos que se van a ir eligiendo. Con Nuestro gusto. sistema, nuestro sistema electoral está compuesto por la elección mayoritaria y la elección de representación proporcional. El sistema de mayoría relativa, que es el que usamos, es en el cual los candidatos ganan con la mayoría de los votos. Y para ello, nuestro, Así es. nuestro país se divide en 300 distritos electorales uninominales. En cada distrito se postulan candidatos y gana el que mayor votos obtenga. Eh, También tenemos las listas de representación proporcional o el sistema de representación proporcional en el cual los partidos políticos inscriben 5 listas, para lo cual el país se divide en 5 circunscripciones y las listas van en orden, un nombre, una fórmula de mujeres y hombres, la fórmula es del mismo género, y la lista va un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre.
así hasta cumplir con los 40 espacios de las 5 circunscripciones. Las circunscripciones están conformadas de esta manera. La primera, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. La segunda, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. La tercera, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y la cuarta, la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Por último, tenemos la quinta, que está integrada por los estados de Colima, Hidalgo, México y Michoacán. Esta es la forma en que podría yo describir lo que se va a elegir y los sistemas o las formas en que elegimos los candidatos a diputados. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una persona que viva en Morelia, Michoacán. Vamos a pensar que vive en la cabecera. Esa persona con su familia va a ir a votar a una casilla y ahí va a elegir a un diputado que le llaman de mayoría relativa entre las opciones que tenga de los 10 partidos nacionales que existen, los cuales obviamente tendrán que haber hecho su campaña. Y así como esa casilla de ese ciudadano en la cabecera de Morelia va a haber, no sé, voy a inventar un número, 400 casillas en ese distrito, y la suma de los votos de todas esas casillas es la que hace la suma total para saber quién gana ese distrito de mayoría. Y así como ese distrito de que hablo, de la cabecera de Morelia, Michoacán, así como ese, hay 300 en todo el país, ¿es correcto? Es correcto. Cada entidad federativa va a tener un número de distritos. El Consejo General del INE, dentro de sus atribuciones está el realizar esa geografía electoral para asignar el número de distritos a cada entidad federativa de acuerdo a su población. De tal manera que no es igual el número de distritos por entidad federativa. Ahora bien, como bien refieres, en donde te toque votar como ciudadano que tienes residencia en alguna entidad federativa, tienes que ubicar en tu credencial el distrito al cual te corresponde votar para que puedas conocer a tus candidatos, ir a tu sección electoral y ese voto va a ser para ese distrito, por un lado. Y por otro lado, ese voto también va a servir para los votos para la lista de representación proporcional, ya que en el caso de los de representación proporcional es la suma total de los votos que obtienen los partidos políticos en la elección nacional y que sumado se hace una fórmula en la cual se quitan, bueno, antes se van a quitar los votos no válidos, los votos nulos, y de esta manera, ya cuando se tenga la votación nacional emitida y la votación válida, se va a asignar mediante una fórmula los diputados que le tocan a cada partido de acuerdo a la votación que obtuvieron. Entonces, ese voto vale para las dos. Es decir, otra forma de ejemplificarlo sería, el país está dividido en 300 cuadritos, cada cuadrito es un distrito, y en cada uno de esos cuadritos hay otro cuadrito más chiquito, que son las secciones o las casillas electorales. Y en todo el país hay una cuadrícula muy grandota, que para efectos de la Cámara, los 300 que ganan son los 300 que entran. Y luego los otros 200 se reparten o se distribuyen, como se le quiera mencionar, según una fórmula que es un poco compleja, que hoy no trataremos el asunto. Se trata de que si un partido saca, por decir algo, el 15% de la votación en el país, pues tenga el 15% de la representación en las cámaras, en las curules o en las sillas de la Cámara de Diputados. Es decir, uno por cada cuadrito de los 300 y luego los otros 200 restantes se dividen según el porcentaje de votos que cada partido obtuvo. Digamos que sí. Y ahí nada más señalaría yo que ese 15%, digamos en el ejemplo, de que obtuvo ese partido, se va a distribuir entre las 5 listas
de las 5 circunscripciones. Es decir, se escogen de la lista de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta y de la quinta, y luego otra vez empezamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Digo esto porque deben de estar integrados representantes de cada entidad federativa por la vía de la representación proporcional o plurinominal. Y hay que decir que ya una vez que son diputados, vamos a seguir con el ejemplo de ese que ganó en la capital de Morelia, Michoacán, y el que entró en la lista de ese mismo partido en la circunscripción que tenga que ver con Baja California, a la hora que están en la Cámara de Diputados, son iguales. Es decir, el diputado que ganó un distrito, es decir, un cuadrito, o el que entró por la vía del porcentaje, es lo mismo. Qué bueno que lo dices. Fíjate que es un tema que creo que a veces causa pues polémica, ¿no? La representación política. ¿Qué es la representación política? Aquí yo diría, refiriéndome justamente a la antigua Grecia, ¿no? Y los padres de la democracia. Para ilustrar esto. Como sabemos, en la antigua Grecia, pues se convocaba asamblea, participaban los ciudadanos y los ciudadanos decidían los asuntos públicos. Esto con el tiempo, pues es imposible. O sea, es imposible que hoy en un país con el número de población que tenemos, pues nos pudieran convocar a todos a una asamblea, por ejemplo, para dictar leyes, ¿no? Entonces es como surgen los sistemas de representación política y es que se crean los órganos deliberativos que sesionan en asamblea y que por mandato constitucional producen la ley, que son en este caso el Congreso de la Unión a través de sus dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Lo que quiero decir es que los diputados, en el caso concreto que estamos hablando, son representantes de cada uno de nosotros, como si nosotros estuviéramos en esa asamblea. Nosotros los estamos eligiendo para que nos representen y las leyes que emanan de ese órgano legislativo es producto de la soberanía popular, de la elección que hicimos nosotros y tienen esa representación de nuestro voto, por lo cual esa ley es un producto no de unos diputados a simple decir, sino del pueblo, es una voluntad del pueblo. Por lo mismo, los diputados son representantes de la nación cada uno, no representan a un distrito, representan a la nación. Lo que sí podemos ver es ahí una situación de ideologías, ¿no? Por eso están los partidos políticos, cada uno con sus ideologías, con sus plataformas legislativas, y de esa manera es como hablamos de la representación. Los diputados representan al pueblo. Esa es la naturaleza de un representante en la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente hay una cámara, la elegimos a través de nuestro voto en las casillas. Ahorita vamos a regresar tantito a la casilla, que quiero hacer un par de preguntas. Nada más para información general. Ya están electos, vamos a decir, ese diputado de Morelia, sigamos con ese ejemplo, ya es diputado y están en la Cámara. ¿Qué hace la Cámara? ¿Para qué sirve la Cámara? Bueno, la Cámara de Diputados en concreto tiene una primera función que es la de crear leyes, la función legislativa. Sin embargo, hoy en día no solamente es una función legislativa la que realiza la Cámara de Diputados, también aprueba un presupuesto, también es un órgano de contrapeso al poder. Habría que ver las facultades que le da la Constitución para ver en dónde la Cámara interviene para efecto de que pues no sea la autoridad única, la de, en este caso, el Ejecutivo Federal, la que se lleve a cabo, ¿no? Es un órgano de contrapeso también eh, para que no haya un solo poder en México. Entonces se vuelve un órgano
importante, y por eso es importante también la pluralidad en su integración. Es muy importante que se genere el debate dentro de la Cámara. Pero insisto, no solamente en la creación de leyes. Hoy los órganos legislativos cobran una importancia al volverse un contrapeso a los otros órganos de poder. Sí, aunque, bueno, habrá que decir que es un tema muy largo, pero también existe la función del tema presupuestal, ¿no? Que un poco es el origen histórico del Parlamento, ¿no? Es decir, para que el rey no dispusiera como él quiera de los dineros del pueblo, hay una cámara que le regula, digamos así, para ponerlo fácil, regula cómo se distribuye el presupuesto, y eso la Cámara de Diputados, eh, pues también participan en esto, ¿no? Y en otras muchas funciones más, ¿no? Y hoy es muy importante una función política, porque hoy, como dices tú, hay una Cámara de Diputados que no cumple la función de contrapeso, porque prácticamente todo le aprueba al gobernante en turno, en este caso el gobernante de Morena, ¿no? Sí, así es. Creo que precisamente esta elección va a ser, y es lo que causa gran expectativa, va a ser importante de ver cómo queda conformada, y esperamos que pues la gente que debe salir a votar, pues tenga esto en conciencia y no en una razón de ideologías, sino creo que, como ya señalamos, es un contrapeso natural y no se debe perder esa parte. Muy bien. Como decíamos al principio, nosotros buscamos a través del movimiento 6 de junio que se promueva la democracia, eso es el voto. Con el voto se logra la pluralidad política, va a haber diferentes partidos que van a estar representados en la Cámara, y eso va a lograr que se dé el contrapeso del poder, que es lo que finalmente buscamos en esta intención de esta página, de este movimiento nacional por la democracia, que no busca solo quedarse en el Internet, busca que después salgamos a la calle y ya platicaremos en su momento cómo haremos eso. Pero a ver, dime, Carlos Cuauhtémoc, entonces la persona que va a votar ahí en Morelia, eh, o en algún otro estado que haya elecciones locales, vamos a pensar en el Estado de México, el que va a votar en, no sé, en Atlacomulco, se va a encontrar una casilla, pero también hay elecciones de diputado local y también hay elecciones para el ayuntamiento de Atlacomulco, en este caso hipotético. Son todos juntos en una sola casilla, hay 3 casillas, me tengo que formar 3 veces. ¿Cómo está eso? No, la última reforma electoral ya prevé la casilla única. Entonces solamente vamos a ir a una casilla en la cual nos van a dar las boletas con las cuales vamos a votar, en el caso de las elecciones concurrentes, para los cargos que se elijan. En el caso de Michoacán, como refieres en el ejemplo, se elige gobernador, eh, diputados federales y, en el caso, alcaldes y Congreso local. Y ahorita no tengo claro si se va a elegir ahí, alcaldes y Congreso local, pero si fuese el caso, en el ejemplo que dices, ahí en esa misma casilla nos dan las boletas para votar por todos. Se trató con esta reforma de hacer más eficiente el sistema, porque anteriormente, si recordamos, sí había que formarnos en un lugar y luego al ladito ir a otro, ¿no? Entonces significa que va a haber un montón de gente en la casilla, porque pues ahora sí que van a cubrir todas esas elecciones. También hay seguramente una inquietud que espero conforme pasen los meses se vaya diluyendo, aunque la verdad lo veo muy difícil, que es el tema del COVID. Eh, si se van a elegir tantas Creo que personas en una casilla y va a haber tanta gente, ¿cómo se cuida eso? ¿Qué experiencia sabemos o tenemos de Hidalgo y de Coahuila, que son últimos? ¿Cómo se está previniendo esto para el 6 de junio? sí, justamente, el Consejo General del INE ha venido dictando diversos protocolos para efecto de que se tenga cuidado con esta situación de la pandemia, y que de esa manera pues no vayamos a tener ahí problemas de contagio. Como bien refieres, en Hidalgo y en Coahuila ya hubo una elección, lo que permitió que se pusiera a prueba estos protocolos. El resultado ha sido favorable, no hubo problemas de salud que se hayan
manifestado en estos estados después de la elección. Y bueno, las medidas creo que sería importante a lo mejor en otra reunión que pudieras invitar a alguien que pudiera hablar del tema, porque me parece que no podría ser de dos, tres palabras, eh, pero se está evitando, por supuesto, la conglomeración de gente, se está usando el gel bacterial, en fin, hay una serie de medidas para evitar que pueda haber contagios, pero sí creo que esto da lugar a que pudieras entrevistar a alguien que pudiera hablar del tema. Sí, claro que sí. Digo, lo comento porque pues, hay una inquietud de todos, no solamente para el tema electoral, sino para cualquier cosa que nos convocan. Pues, siempre lleva uno reservado. Pero es importante poco a poco ir hablando del tema para que la gente vaya con confianza, sepa que ya hay 2 estados recientes en octubre que tomaron elecciones y que no hubo mayor problema. La gente se cubrió con las caretas, con sus cubrebocas, hubo gel, se hizo bien el trabajo. Pero bien, haciendo un recuento final ya casi para terminar, Carlos Cuauhtémoc, dinos tú a tu óptica la importancia del voto. Insisto, faltan 6 meses ya para las elecciones. Desde tu óptica, ¿cuál es la importancia del voto? ¿Qué es lo que deberíamos de platicarle a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, de estudios, de redes, de WhatsApp, etcétera? ¿Cuál es la Bueno, importancia del voto? yo lo primero que diría, Leonel, es que eh, el voto en México ha costado muchos años que sea un voto realmente válido. Han sido años de lucha de otras generaciones, quizás para los jóvenes hoy estén más familiarizados con la democracia, pero habemos generaciones que sabemos que esto ha costado, que en el camino hubo incluso gente que murió luchando por una democracia efectiva y que además fuimos construyendo instituciones electorales que hoy están funcionando, pero que además cuestan mucho dinero, porque pues no es nada más el que vaya uno pareciera tan fácil como ir y votar y ya, pero también decir que cuesta mucho dinero todo la organización de un proceso electoral, dinero público, dinero que nos cuesta a nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, y que desafortunadamente el abstencionismo que cuando predomina, pues hace que solo unos pocos sean los que decidan por todos. Entonces, creo que debemos ir dándole importancia al voto, pues, independientemente de que pudiéramos incluso no estar de acuerdo al final con algún candidato o con los partidos políticos, pues hasta es válido en su caso el señalarlo, pero ir a las casillas, por una parte. Entonces, creo que tenemos que darle más promoción a la participación política de la gente, porque es algo que ha costado mucho y que le tenemos que dar su valor. En la medida que le demos ese valor al voto por parte de la mayoría de los ciudadanos, vamos a ver que este sistema democrático va a tener mejores resultados. Por otra parte, en cuanto a este proceso, pues a mí me parece que es trascendental. ¿Por qué? Porque es la gran oportunidad de darle pluralidad a la Cámara de Diputados, de que se generen contrapesos, de que escuchemos debate dentro del órgano legislativo, de que se vuelva realmente un poder de contrapeso, vuelvo a repetir, y que eso pues sea en el bienestar de México. La integración de un Congreso a través de las diversas expresiones políticas enriquece a nuestro sistema. Entonces, ojalá y podamos tener presente eso y salir a convencer, por un lado, a la gente de que vaya y vote, y por otro lado, de que haga conciencia de por quién quiere votar. Es importantísimo acotar hoy a un sistema o a un gobierno que siente que tiene el control del Congreso y que precisamente no tiene contrapesos. Y en el momento que se dé un contrapeso, vamos a ver que se van a generar otros equilibrios. Va a haber mayor diálogo, mayor
acuerdo político. Me parece que eso es parte fundamental de la democracia. El diálogo, el acuerdo político. Es falso señalar que esto va en contra de nuestro sistema. El que lo considere así, pues definitivamente no entiende qué es la democracia. La democracia es pluralidad, participación, debate, acuerdo y consenso. Y creo que eso se da si logramos tener una Cámara de Diputados más equilibrada y donde fluyan pues más las fuerzas políticas. Muy bien. Yo nada más haría una observación a lo que dijiste. Dijiste que el gobierno actual se siente como si tuviera, como si no tuviera el control. No, tiene el control de la Cámara y precisamente lo que queremos es que no lo tenga el control y que haya contrapesos, ¿no? Que haya contrapesos. Porque sí, hoy tristemente tienen el control de una mayoría, no escuchan a nadie, utilizaron mucho en este Congreso la figura del Parlamento abierto, pero yo digo que es Parlamento abierto y de oídos sordos, ¿no? Porque escuchan a mucha gente que va a dar su opinión y a la hora en las leyes las dejan exactamente como estaban porque ocupan su aplanadora. Entonces el gobierno no nada más siente que tiene la mayoría, en la realidad la tiene. Y el ciudadano que me escucha y sus vecinos tienen el poder de su voto, con ese tachecito, la capacidad de hacer que las cosas cambien en México. Esa es pues la realidad de hoy que vive en nuestro país. Estamos trabajando por transformarla y te agradecemos mucho, Carlos Cuauhtémoc, que nos hayas acompañado el día de hoy en esta plática. Espero que pronto nos volvamos a encontrar y recordarles que faltan 6 meses ya para las elecciones. No falta mucho. Los procesos ya están caminando, ya se están conformando alianzas. Los ciudadanos que están interesados en competir para diputados ya están alistándose. Esto se está poniendo bueno y creo yo que 6 meses parecen mucho, pero son muy pocos. ¿Tú qué opinas, Carlos Cuauhtémoc, ya como un comentario final de lo que falta para esa elección? Pues efectivamente ya el tiempo corre, ya estamos prácticamente a unos días de que inicien las precampañas y el proceso ya está corriendo para el ciudadano que no está muy involucrado en los temas políticos, pues ya estamos a la vuelta de la esquina, se va a dar cuenta que cuando menos vea ya está viendo campañas de candidatos, ya están de alguna manera involucrándose en todo este proceso. Y pues sí, se va rápido el tiempo, es importante que lo aprovechemos. Y bueno, pues agradezco el que me hayas dado la oportunidad de estar en este espacio y pues te deseo mucho éxito, Leonel, en este proyecto. Gracias, Carlos Cuauhtémoc, por tus palabras de ánimo. Pues en fin, nuevamente reiteramos la invitación a que todo el mundo comparta estos videos, estas publicaciones que poco a poco estamos haciendo. Estos 6 meses serán de incremento de actividad tanto en esta página nuestra como en el proceso político de nuestro país. Gracias, Carlos Cuauhtémoc. Gracias a todos. Buenas noches o buenas tardes o buenos días, según la hora que nos escuchen. Hasta luego.